Señor les bendiga. Me alegra saludarlos esta mañana y les voy a invitar para que leamos la palabra del Señor en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 10. Vamos a leer los versículos de la palabra del Señor. Busque por favor su Biblia. Si quiere, detenga este audio, este video y vaya, coja su Biblia, ábrala en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esta es una situación a la que Pablo quiere explicarle a los corintios, y el contexto viene desde el capítulo 1, el versículo 12, donde Pablo les está escribiendo y les dice: cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. El versículo 13 dice: ¿está acaso dividido Cristo? La situación de Corinto es que ellos estaban en una discusión que para Pablo resultó ser una discusión muy infantil. Pablo a eso realmente no le dio mucha trascendencia. El que cada quien estuviera identificándose con un líder espiritual, y seguramente que surgirían entre ellos problemas, discusiones, pero Pablo dijo: eso es una niñería. Para aquella época, la mayoría de las personas se identificaban con una línea de pensamiento filosófico. Grecia, Roma, comenzaban a aparecer algunas escuelas de filosofía. Estaban los epicúreos, estaban los estoicos, bueno. Y cada quien decidía identificarse con una línea de pensamiento. Hoy en día no es muy diferente. La gente siempre quiere identificarse con algo, con un partido político, con un club deportivo. La gente quiere identificarse con un grupo musical, la gente quiere identificarse con un sector religioso o con una línea de pensamiento religiosa o con una forma de vida. Y tanto que en las ciudades aparecen también las subculturas, de las cuales usted puede ver muchachos vistiéndose de negro, otros con sus peinados de cresta, otros con su cabello sin bañar, sin lavar, bastante largo, estilo hippies, eso se le llamó el hipismo. Otros un poco más allá del hipismo, pasaron a dejarse en las rastas. Bueno, el hombre siempre procura identificarse con algo. Y para la iglesia de Corinto también llegó el momento de identificarse con un líder espiritual, y los unos decían: yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cristo. Y leyendo el capítulo 1 y el capítulo 3, entonces nos damos cuenta que Pablo a eso no le da trascendencia. Eso es una niñería. No tenemos que hablar mucho de eso. Cristo no está dividido.
Pero él sí explica algo más. Él dice, mire, yo planté, el versículo 6, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta aquí creo que es como la tarea de quien evangeliza, como la tarea del pastor, del maestro, del guiador. Es colocar un fundamento, mostrar o hacer que la persona entienda que el fundamento de la vida del cristiano es Jesucristo. Y también les explica en otros versículos diciendo que, bueno, Pedro explica y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando de Cristo. Entonces, todos tenemos claro que el fundamento de la vida del cristiano es inamovible. Siempre será el Señor Jesucristo. Y junto con el Señor Jesucristo, o más bien, algo que es indiscutible, es que este fundamento, esta presencia de Dios, va acompañado de unos principios y de unas doctrinas, que también son innegociables, inamovibles, inconfundibles. Eso forma parte de la vida básica del cristiano para alcanzar la salvación. Entre esas doctrinas, por ejemplo, ayer estábamos escuchando acerca de la fe, pero no solamente de la fe, hemos hablado en otros momentos acerca del bautismo, hemos hablado acerca de el entender la doctrina de la redención, del entender la doctrina de la justificación. Por ahí también podemos hablar entonces de la doctrina de la unicidad, de la doctrina del nombre, de la doctrina del ser lleno del Espíritu Santo. Y bueno, podemos hablar cerca de unas 20 doctrinas o más que forman parte de ese fundamento inamovible. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí está hablando de lo que se construye a partir de un conocimiento dado. La gente y quienes han querido alivianar o mezclar las cosas de Dios, ha arrancado por conceptos y por costumbres. Y seguramente que nos ha pasado a todos. Por eso, finalizando el versículo 10, Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sobre las partes que son indiscutibles, entonces vienen los conceptos. La palabra del Señor no ha dejado todo enmarcado, y Dios no ha dejado todo enmarcado, porque de lo contrario hubiéramos tenido que someternos a un nuevo código de ley, como lo tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un código de ley con más de 700 puntos marginales que tenían que cumplir al pie de la letra. Y para cada cosa había una ley. Y hasta para las ciudades de refugio, para las consecuencias de los malos actos, de los actos accidentales, para las enfermedades, para las situaciones de higiene. Todo tenía una prescripción. Pero ahora en el tiempo de la gracia, el Señor no quiso establecer un código de leyes,
sino que Él dijo claramente que en este nuevo pacto Él escribiría en la tabla de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero nosotros en ocasiones somos muy duros de corazón, muy tercos para comprender el deseo de Dios. Y nosotros queremos luchar contra lo que Dios nos propone. Una y otra vez tenemos un sentir, pero actuamos de manera equivocada o contraria al sentir. Yo le pregunto cuántas veces usted ha tenido el sentir de levantarse en la madrugada a orar y no lo ha hecho. Se le va el sueño y dice, ay, me voy a levantar a orar. Pero le puede más el calor de las cobijas. O ha tenido el sentir de llamar a alguien y hablarle del Señor y dice, ah, no, yo no le llamo. Son cosas en las que Dios comienza a colocar en el corazón del hombre. Pero así como Dios coloca un sentir para buscar su rostro en oración, para hablar del Evangelio, para escudriñar la palabra en un momento dado, también hay un sentir acerca de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos, de nuestra cotidianidad o de nuestra manera de actuar en distintos casos. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Llegará un día en que nosotros tenemos que dar cuenta de lo que nosotros hacemos. Entonces, Pablo dice, bueno, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Es decir, nosotros podemos tener ciertos comportamientos que no necesariamente nos van a quitar la salvación, pero sí van a provocar en nosotros una gran pérdida. El verso 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras versiones dice, aquel que edificó sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará como si estuviera atravesando un muro de fuego. Entonces la palabra lo que nos implica o lo que nos indica es que nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestros conceptos, igual un día tienen que ser probados. Conceptos como qué? Pedir, esperar y depender de la ayuda de Dios. Es algo en lo que nosotros insistimos fuertemente para que un cristiano no actúe a la ligera. Pero usted dice, hermano, pues yo no me voy a poner a esperar hasta que Dios me indique. Yo no me voy a poner a dejar las cosas hasta que pase el tiempo y bueno, usted tiene una manera de actuar. Y usted puede actuar presurosamente, rápidamente, no consultar con Dios, pero también va a tener unas consecuencias. Es un concepto. O sea, si usted espera en Dios para hacer las cosas, es posible y lo más factible es que le vaya muy bien porque usted espera en Dios. Antes de hacer un acto, antes de emprender una empresa, de iniciar una empresa, antes de iniciar un nuevo proyecto de vida, usted habla con Dios, charla con Dios, coloca las cosas delante de Dios. Es factible y lo más seguro es que a usted le vaya muy bien. Pero si usted hace las cosas alocadamente, no por eso usted se va a condenar. Pero le dice la Escritura que va a tener algunas pérdidas. ¿Qué tan grande será la pérdida? Yo no se lo puedo decir. Cada cual mire cómo sobreedifica.
Nosotros también podemos ser autoritarios o podemos ser exageradamente muy permisivos. Porque usted sea muy autoritario con su familia, no por eso usted se va a condenar. Y porque usted sea muy permisivo con su familia, no por eso se va a condenar. Pero o lo lleva a usted más adelante a tener una pérdida grande, a tener una pérdida fuerte. Incluso puede llevarlo a sufrir daño, aunque se salve, pero será como el que atraviesa un muro de fuego. Haciendo una analogía, yo le pudiera decir, no guarde tanto cartón en su casa, no guarde tanta leña en su casa. Usted me dice, pues hermano, yo esa costumbre la tengo desde pequeño y yo no voy a cambiar mi manera de vivir y yo no voy a sacar mis cartones y mis palos y mis plásticos solamente por darle gusto al pastor. Digo, bueno, pero de pronto sufrió un incendio en su casa, ¿y quién apaga ese incendio? Y es posible que usted no se condene por desobedecerme, pero al salir de su casa y al verla incendiada, entonces usted tenga una mayor pérdida. Y entonces usted ahora tenga una culpabilidad de conciencia por no acatar un consejo, ¿cierto? Pero eso no significa que usted se condene, pero sí va a sufrir alguna pérdida. La escritura entonces, Pablo entonces invita a los corintios y le dice, cada cual mire cómo sobreedifica. O sea, no es solamente pertenecer a una línea de pensamiento por pertenecer, es saber por qué, es tener en cuenta que nosotros, ante todo, debemos de sobreedificar sobre el fundamento que se nos ha sido dado, sobreedificar con cosas valederas. No sea que de pronto nuestras costumbres, no sea que de pronto nuestros hábitos nos lleven incluso, diría yo, me atrevo a decirlo, incluso a perder la salvación. Tener el concepto, por ejemplo, de que no es necesario aportar nada. Usted me dice, pastor, yo la verdad no quiero ni pretendo ofrendar, ni pretendo aportar para la obra de Dios. No quiero y nadie me va a obligar. Y eso a mí no me va a condenar. Bueno, usted tiene esa idea de pensamiento. Y la Biblia es clara cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero llega un momento en el que uno aprende a pertenecer y a identificarse, no con una línea de pensamiento, sino con la iglesia del Señor. Y uno comienza a formar parte de la grey del Señor. Y entonces el Señor coloca un sentir, un querer y un hacer. Usted me dice, yo no quiero participar en nada, yo no quiero empujar a nadie, yo no quiero motivar a nadie para que se consagre, yo no quiero formar parte de ningún comité. Ese es un concepto. Y no está obligado. Y por no pertenecer a un comité usted no se va a condenar. Pero mire cada quien cómo sobreedifica. Porque cuando uno se desinteresa de las cosas del Señor, también le va cogiendo apatía. Y entonces entramos a decir que el hermano se enfrió. Y entonces ya no va a querer venir al culto. Y mire cómo va ese proceso. Y después ya no va a querer orar. Y ya no va a querer leer la palabra. Y ya después le va a dar hasta pena decir que es de la iglesia. Son las costumbres, la cotidianidad, el concepto. Entonces, pudiéramos decir, es oro, es plata, son piedras preciosas, o es pura madera, puro heno, o es tan solo hojarasca. Que cuando llegue el día en el que el fuego probará las cosas, en el que la
prueba, en el que el fuego de prueba sacudirá nuestras acciones, nuestros conceptos y nuestros pensamientos, allí es donde se va a ver qué tanto peso tienen nuestros argumentos y nuestra manera de pensar. Otros conceptos. Suponer siempre que las palabras que profieren nuestros labios no tienen mayor trascendencia. Y entonces nos acostumbramos a decir malas palabras. Y usted dice, pero es que en la costa esto no es una mala palabra. Pero es que en Argentina esto no es una mala palabra. Y comenzamos nosotros a soltar palabras oesas. Bueno, la palabra del Señor sí dice algo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes a fin de dar gracia. Con todo ello, las palabras tienen un contexto cultural. Y yo no pudiera entrar a decirle a un hermano que se condenó y que perdió su salvación por expresar tal o cual palabra. Pero cada quien mire cómo sobreedifica. No es simplemente herir a la gente, no es simplemente burlarse de la gente, no es simplemente agredir al otro, no es simplemente hacer sentir mal al otro. Es entender que todo lo que nosotros hacemos sí tiene una repercusión, sí tiene una consecuencia. Y podemos nosotros entrar haciendo o hacer tropiezo para otros. Bueno, la palabra del Señor también dice algo al respecto. Dice, cualquiera que hiciere caer a uno de estos pequeños, mejor es que se ate una piedra de molino. Entonces, la manera como nos expresamos y la manera como nos dirigimos a la gente son hábitos y son costumbres que van sobreedificando en nuestra vida, que se va volviendo una costumbre y que después nosotros lo hacemos ver normal. Cada cual mire cómo sobreedifica. El seguir teniendo comportamientos sobre los cuales antes se nos ha llamado la atención. El no querer atender a la corrección. Al fin y al cabo, nuestros actos serán probados. Nuestra forma de pensamiento será probada. Aun cuando usted tenga unos principios y aun cuando usted tenga a Jesucristo como el fundamento de su vida cristiana, ¿cómo está sobreedificando sobre ese fundamento? Recuerde que las bases en una casa y en un edificio no se ven. Casi que termina viéndose lo que menos fuerza le da a la estructura. Una casa con pintura o sin pintura se mantiene, pero la pintura lo hace ver bonito. Las acciones son esa pintura, son esos ventanales, son esos cristales. Un cristal no es que soporte mucha fuerza de una casa, evita que entre el viento, evita que entre el polvo a la residencia, pero a la larga pudiera ser blanco, pudiera ser azul, pudiera ser detallado, pudiera no ser totalmente liso, pudiera ser grueso, pudiera ser delgado. A la larga no tiene mayor trascendencia el cristal. Casi que pudiéramos decir que es un lujo. Esos son los hábitos y esos son los conceptos y eso es lo que nosotros estamos sobreedificando. Pero eso es lo que se ve y eso es lo que tenemos nosotros para mostrar. Así que eso debe ser también analizado, debe ser también cuidadosamente detallado para que la casa se vea bonita. Esta casa de la que estamos hablando es su vida espiritual. Esta casa de la que nosotros estamos hablando es
lo que usted proyecta al mundo es la parte visible, ¿qué? Sus acciones, su comportamiento, su forma de actuar. Eso es lo que usted está sobreedificando. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, que si el fundamento es santo, es decir, que si las raíces son santas, también lo deben de ser las ramas. Así que si nuestro fundamento acerca de la salvación es santo, y fue desde el comienzo direccionado por Dios, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de interactuar, nuestros hábitos, también tienen que ser santos. Cada cual mire cómo sobreedifica. Ya hemos tenido muchas enseñanzas, ya hemos tenido muchos predicadores. Usted podrá recordar al hermano que lo evangelizó, usted podrá recordar al pastor que le enseñó las doctrinas, usted lo podrá tener en alta estima y con mucho cariño, pero realmente lo que hoy en día se deja ver en usted son sus acciones, su cotidianidad, que también debe de ser santa. Hermano, anímese para que siga sobreedificando de acuerdo al fundamento, y el fundamento es Cristo. Dios le bendiga.